¿Qué tal? Buenas tardes. Primero fue el intento de retirada del busto del rey Juan Carlos de la fachada del ayuntamiento y ahora un plebiscito sobre la vigencia de la monarquía. Les hablamos de una nueva iniciativa, eso sí polémica, del gobierno de Ferrol en Común. Y lo más curioso, la escena que tenía lugar hoy. El propio alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, saludaba al rey Felipe VI. El monarca visitaba Ferrol para pasar revista a las instalaciones de la Armada. Saludo cordial entre ambos, a pesar de que se escenificaban dos polos opuestos a nivel ideológico. Ferrol en Común presentará este jueves en el Pleno una moción para pedir al Gobierno central un plebiscito sobre la vigencia de la monarquía. Todos tenemos en casa un cajón al que en muy pocas ocasiones prestamos atención, no queremos ni mirarlo porque en nuestros botiquines hay de todo. Pero ¿cuáles son los medicamentos que más consumimos los gallegos? Una encuesta de Sanidad no deja lugar a dudas. Los analgésicos se sitúan en el primer puesto. Ya saben, paracetamol, ibuprofeno especialmente. La verdad es que los usamos para todo y en enormes cantidades. 669.000 personas solo en Galicia los consumen con cierta frecuencia. Pero ¿lo estamos haciendo de forma correcta? En unos minutos les mostramos el top 10 de los fármacos que tomamos los gallegos. Solo un dato: los antidepresivos y tranquilizantes también tienen un lugar preferente en esta lista. Buzos de los GEAS encontraban este mediodía el cuerpo del hombre desaparecido ayer en Carril mientras buceaba en busca de un rizón. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Sí, ha sido un fatal desenlace, desde luego, para una simple búsqueda, porque a Gonzalo Serantes Guillán se le había caído el ancla de la embarcación en la que estaba faenando. Su cadáver apareció a unos 5 metros del lugar en el que realizó la inmersión entre diversos objetos y aparejos que había en el fondo del puerto. Se cree que se pudo enredar con alguno de ellos y que no pudo salir a flote. Fue un compañero suyo quien anoche alertó del incidente al ver que no volvía a la superficie 2 horas después de haberse metido dentro del agua. Segunda jornada del juicio contra las acusadas de matar a un anciano en Poio. Una testigo ha asegurado que una de ellas, Albertina, la mayor, ofrecía hasta 10.000 euros por acabar con su vida y que decía que los pagaría cuando el trabajo estuviese hecho, cosa que se tomó como una broma o una fantasía. Ayer lunes, la otra acusada, la más joven, Rocío, reconoció la autoría de los hechos, aunque matizó que había actuado por miedo insuperable a la otra. Hoy el jurado popular ha escuchado la llamada de alerta que ambas hicieron aquel domingo, 2 de febrero de 2014, denunciando que unos asaltantes habían entrado en la casa del hombre y lo habían atacado. 5 días antes, Albertina había sido nombrada su heredera universal. Por falta de altavoces, ese ha sido el mundanal motivo por el que se ha suspendido la vista contra el exconcejal de Santiago, Albino Vázquez, prevista para este martes. El juzgado de lo penal número 2 de la ciudad compostelana carecía de aparatos con los que reproducir una de las pruebas de la acusación que se consideran de gran importancia: las grabaciones telefónicas realizadas en el marco de la operación Pokémon. El que fuera edil con Conderroa y Currás se enfrenta a una pena de 9 años de inhabilitación por haber urdido supuestamente una trama contra un policía. Los presupuestos de la Diputación de Lugo, algo más de 96 millones de euros, han salido hoy adelante en medio de un auténtico caos. Especialmente tensa fue la relación entre el presidente Darío Campos y el concejal díscolo Manuel Martínez. El primero amenazó con echar al segundo de la sala. Martínez, xa lle dixen que estaba fora de turno. Eu creo que xa lle dixen bastantes veces. É a segunda vez que o viso. É a segunda vez sin querer é a segunda vez que o viso. No. Se me respeta ben, e se non vos terei... Eu creo que maior respeto... Na medida de botarlo do pleno, xa lle digo, é a segunda vez que o viso. Fale cando lle toque. Señor presidente. Un respeto.
Esos presupuestos salieron adelante gracias a que el PP se ausentó del pleno en el que se votaban. Los populares abandonaron la sesión al no tenerse en cuenta las enmiendas de la oposición. En el frente del no, los socialistas que gobiernan el ente provincial también se toparon con la negativa de un excompañero, que ven, el alcalde de Becerrea, ahora en el grupo de los no adscritos y que votó también en contra de la propuesta del Ejecutivo. Como ven, siguen los ecos del enfrentamiento abierto tras negarse Martínez a apoyar al candidato elegido por su partido, su antes partido, el PSOE, para presidir la institución provincial. Polémica también la que hoy hubo en otro pleno en Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena abandonó la sesión para dar una rueda de prensa y Esperanza Aguirre la siguió para echárselo en cara. La portavoz del Partido Popular ejerció de espectadora en señal de protesta. Carmena se disculpó asegurando que probablemente había sido un error convocar esa conferencia ante los medios en ese momento. Aguirre prosiguió con su enfado y compareció ante la prensa para denunciar lo que calificó como falta de respeto y hecho antidemocrático. A todo esto, lo que hoy se presentaba en ese pleno era el borrador del reglamento de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, pero el asunto quedó eclipsado por la polémica del día. La negociación para formar gobierno pasa por nuevas reuniones, la que esta tarde han mantenido Pedro Sánchez y Albert Rivera y la que mañana celebrarán el secretario general del PSOE y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a las 10 de la mañana. Encuentro llamado a ser clave para avanzar en un proceso al que solo restan por delante 34 días, poco más de un mes para ponerse de acuerdo. Los socialistas parecen abiertos a un gobierno con Podemos y Ciudadanos dentro, tampoco descartan esa fórmula 3 los de la formación morada, pero los naranjas no están dispuestos a ir de la mano con Iglesias. Y el PP, pues esperando a que estas citas fracasen para proponer su oferta. Mientras en Madrid tratan de alcanzar un consenso, en Galicia buscan candidatos. Yo lo único que espero es que el señor Núñez Feijóo tome una buena decisión para él y para su partido. Si hay algo que está claro es que yo estoy descartado. Ni siquiera si el partido se lo pide. Estoy descartado. Es la noticia empresarial de la jornada, la marcha de César Alierta de la presidencia de Telefónica tras 16 años en el cargo. Al frente de la compañía se quedará previsiblemente el hasta ahora consejero delegado José María Álvarez Payete, un hombre de su confianza. Alierta, de 70 años y que capitaneó la expansión internacional de Telefónica, seguirá formando parte de su consejo de administración. El año pasado cobró 6.700.000 euros. Tiene además un plan de pensión social de casi 40 millones. El relevo se produce en un momento clave para la multinacional española. En diciembre, Telefónica anunciaba un nuevo plan estratégico centrado en los negocios digitales. Visita de Felipe VI esta mañana a Ferrol para pasar revista a las instalaciones de la Armada. Es su primera estancia en la ciudad desde que fue proclamado rey y también es su primera visita a Ferrol desde el cambio de gobierno municipal. El alcalde Jorge Suárez ha aceptado la invitación del monarca, al que ha saludado cordialmente a pesar de la distancia ideológica que hay entre ambos. Y es que Suárez y su grupo Ferrol en Común presentarán este mismo jueves en el Pleno Municipal una moción para pedir al Gobierno central un plebiscito sobre la vigencia de la monarquía. Recientemente intentaron, recordarán sin éxito, retirar el busto de Juan Carlos I de la fachada del ayuntamiento. En el texto de la moción que presentarán pasado mañana solicitan un plebiscito para dar voz a la mayoría de la población que aseguran no ha podido pronunciarse sobre la forma de Estado que prefieren. Máis do 69% da poboación hoxe viva non puido votar a Constitución. Non puido decidir sobre a forma de Estado que esta consagra. E máis, 3 de cada 4 cidadás que hoxe teñen menos de 75 anos tiveron que asumir unha forma de organización política do Estado decidida por outros, nun proceso de transición herdado do franquismo e tutelado militarmente. Nos, dende hai moitísimos anos, tradicionalmente, cando se achega o 14 de abril, presentamos unha moción en todos os concellos, antes como Esquerda Unida, agora como Ferrol en Común, que estamos integrados nese movimento de unidade popular, onde cuestionamos a actual forma do Estado, xa que non foi elixida pola cidadanía.
Este sábado 2 de abril, en la celebración de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia, podríamos conocer el futuro político de Alberto Núñez Feijóo, al menos, y ante la insistencia de los medios de comunicación, a esa fecha nos ha remitido él mismo. Hace unos días Feijóo admitía que se plantea incluso dejar la política. El presidente de su partido, Mariano Rajoy, no ha querido opinar sobre su posible marcha, no se ha mojado, solo ha dicho que espera que Feijóo tome la mejor decisión. Yo lo único que espero es que el señor Núñez Feijóo tome una buena decisión para él y para su partido. Hablo muy a menudo con él y de hecho, pues no hace muchas fechas estuvimos allí en Pontevedra, que hubo el Congreso Provincial, se hicieron los 4, estuvimos almorzando juntos con 3 o 4 amigos. Y con unas primarias antes de junio, así lo anunciaba ayer la secretaria de organización, en el PSDG buscan candidatos. Las primeras en descartarse fueron Carmela Silva y la propia Pilar Cancela. No están en eso, aseguraron. Hoy, de visita en Vigo, otro de los socialistas que más está sonando para suceder a Gómez Besteiro, José Blanco, se resistía a hablar de este tema. Aún así, a preguntas de esta casa de Televisión, también ha acabado por asegurar que él también se descarta. Les decía, y por respeto a la gente que me acompaña, que hoy no es el momento para hablar de esto. Vamos a tener mucho tiempo para hablar del futuro del PSDG, pero en todo caso, si hay algo que está claro es que yo estoy descartado. Ni siquiera si el partido se lo pide. Estoy descartado. Pero en todo caso, insisto, no es el momento, me lo tienen que permitir. Estamos en una visita institucional de la Comisión de Pesca del Parlamento, nos están esperando. Un candidato que usted le guste. Mientras en Galicia se buscan candidatos para las autonómicas, en Madrid se sigue buscando un gobierno. Pedro Sánchez se ha reunido esta tarde con Albert Rivera para reafirmar el pacto suscrito entre ambos a finales de febrero. Ciudadanos y PSOE quieren mejorar ese acuerdo, sumando las aportaciones que les han hecho en los últimos días agentes y colectivos sociales. Al encuentro, además de Albert Rivera y Pedro Sánchez, han asistido los responsables de los equipos negociadores de ambos partidos, Antonio Hernando por el PSOE y José Manuel Villegas por Ciudadanos. Los socialistas han desvinculado esta reunión de la que mantendrá mañana su secretario general con el líder de Podemos, aunque la intención de Pedro Sánchez sigue siendo la de formar un gobierno a 3 bandas, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Segunda oportunidad. Ya no hay mucho margen para el error. Con la reunión de mañana se inicia ahora ya de verdad la cuenta atrás. Lo único que espero es que mañana me encuentre a un Pablo Iglesias que de verdad quiera que haya gobierno en España. ¿Y qué va a ofrecer Sánchez a cambio? No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos dentro del gobierno. Lo llama gobierno transversal, pero no aclara si eso significa que Pablo Iglesias será su vicepresidente. Nosotros no le vamos a firmar un cheque en blanco a un acuerdo, a un gobierno de Rivera presidido por Pedro Sánchez. Parece ser que no van juntitos de la mano y tendrán que explicarse estas cosas. Eso del amor. ¿Y Rajoy a qué espera para reunirse con Sánchez? Pues espera a que fracase su reunión con Iglesias para proponerle un acuerdo. Yo voy a esperar a que se celebre esa reunión. Y el señor Sánchez lo que pretende es formar un gobierno con Podemos. Me parece que ahí el Partido Popular no pinta nada. Solo les quedan 34 días. Después de eso, elecciones. Llevaba 13 días en silencio y hoy todos los focos se ponían sobre el secretario político y portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. Íñigo Errejón regresaba después de que Pablo Iglesias cesase de forma fulminante al secretario de organización del partido, a Sergio Pascual. Un hecho que abría una profunda brecha entre Errejón e Iglesias. El propio Errejón ha asegurado hoy que él no estaba conforme con ese cese, con el cese de Pascual, pero que se debía a su secretario general. Alababa, sin embargo, la propuesta de Pablo Echenique como nuevo secretario de organización del partido. Una buena elección después de semanas complicadas, ha asegurado, para la formación violeta. Como se ha dicho mucho durante estos días, es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general, y seguimos juntos trabajando en lo fundamental y en lo más importante, en aquello para lo que 5 millones de personas nos dieron su confianza y nos dieron su apoyo y su calor. Este tiempo ha servido, o me ha servido también, para una elevación de miras. Creo que no han sido semanas sencillas para Podemos. Creo que han sido semanas en las que, a pesar de no haber sido sencillas,
hemos madurado y se ha producido una maduración de la organización. Creo que quedan discusiones pendientes políticas y organizativas hacia el futuro y creo que la lección fundamental es que hay que elevar las miras. Estos que van a ver son los 10 fármacos que más consumimos los gallegos. Lo dice la última encuesta nacional de salud, porque una cosa son nuestras impresiones y otra la confirmación de los datos. En el puesto número 1 están, como se pueden imaginar, los analgésicos. 1 de cada 4 gallegos consume ibuprofeno o paracetamol para los dolores de cabeza, menstruales, dentales. Le siguen por orden en esa lista los fármacos para la tensión arterial y el colesterol. En el caso de la hipertensión estamos ante una de las grandes dolencias crónicas. El colesterol tiene mucho que ver con nuestro modo de vida. Hay más medicinas, ya lo ven en este ranking. En el puesto 4 y en el 8 están tranquilizantes y antidepresivos, los fármacos cuyo consumo más ha aumentado en estos últimos años de crisis. Hoy en Más que Contar nos preguntamos si consumimos demasiados medicamentos y si la tendencia a automedicarnos sigue al alza. Para que se hagan una idea, tanto Sanidad como las farmacéuticas llevan años avisando de que el consumo, por ejemplo, de ibuprofeno se ha disparado y que no somos conscientes en realidad de sus consecuencias. Le vamos a preguntar cómo somos los pacientes cuando pedimos a nuestro médico de cabecera nuestras recetas. Se lo vamos a preguntar a un especialista porque nos vamos en directo a Santiago de Compostela. Allí nos espera el presidente de la Asociación de Medicina Familiar de Galicia, Jesús Sueiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No sé si están sorprendidos con estos datos, que los analgésicos sean los reyes, tienen mucho que ver con cómo nos comportamos los pacientes. ¿Los pedimos mucho a nuestros médicos de cabecera? Bueno, eso es un dato totalmente esperable. Hay que contar con que el dolor es el síntoma más frecuente con el que nos enfrentamos en la consulta en el día a día. El dolor está presente, es un síntoma, no es una enfermedad, y está presente prácticamente todas las enfermedades. Y por lo tanto es una medicación transversal a muchísimos de nuestros padecimientos. Desde problemas menores como un dolor de cabeza, un catarro, hasta problemas ya más severos como problemas osteoarticulares severos, lumbalgias, hernias de disco, etc., ¿no? Y por lo tanto es esperable. Lo que quizá nos preocupa más es que efectivamente se ha comprobado que la dosis que utilizamos, que es la de 600 miligramos, la que más estamos utilizando, quizá es excesiva y que posiblemente conseguiríamos el mismo efecto y con menos efectos secundarios con una dosis un poquito inferior, que sería la de 400 miligramos. En cuanto, evidentemente, el grupo de los analgésicos también está en el grupo de la automedicación, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que así como no podemos banalizar en absoluto el consumo de fármacos, tampoco debemos demonizarlo. Y nosotros defendemos, y creo que es razonable, el que exista una automedicación responsable, es decir, que una persona que haya tomado un medicamento y sepa que le funciona correctamente, un analgésico, un paracetamol, un ibuprofeno, y es consciente de su utilidad y de cómo le sienta, que pueda tomarlo para un padecimiento menor, lógicamente en un tiempo razonable, con unas expectativas razonadas. Si ese dolor no cede en un tiempo determinado, sí que consultar al médico para ver qué es lo que pasa, ¿no? Jesús, hablabas antes de las dosis. Yo no sé si ahora mismo el ibuprofeno, en concreto 600, es el rey, porque además lo podemos comprar en la farmacia sin ningún tipo de receta. Sí, claro, efectivamente. Este siempre está en el ranking, en el top 10 de los medicamentos más consumidos, porque bueno, es un medicamento que sirve para desde un dolor de cabeza, para la gripe, para un catarro, para la fiebre, hasta para dolores un poquito más severos, osteoarticulares. Quizá es lo que comentaba, que la dosis de 600 es quizá posiblemente excesiva, y deberíamos fomentar más el uso del ibuprofeno de 400 miligramos, que tiene exactamente el mismo efecto. Y luego, por supuesto, tanto desde el punto de vista nuestro, cuando lo prescribimos, como el paciente que se automedica, sí que debemos tener un mínimo de conocimiento de sus efectos secundarios, que en todo, como el ibuprofeno, como todos los antiinflamatorios, tiene un efecto indeseable, que es la gastroerosividad, ¿no? El efecto negativo sobre la mucosa gástrica,
y sobre todo en personas que tienen antecedentes de haberla padecido, van a tener más posibilidad de padecerla en el futuro si lo utilizan. Sobre todo si lo utilizan de manera prolongada. No es lo mismo utilizar un ibuprofeno para un dolor de cabeza 3 o 4 días que estar utilizándolo durante semanas seguidos para un dolor osteoarticular. Eso sí que exigiría una valoración médica más cuidadosa, ¿no? Con el paracetamol pasa un poco lo mismo. Es un medicamento que quizá nos hemos pasado en la dosis. Hoy la dosis de 1 gramo también está demasiado presente en todos los botiquines domiciliarios, y quizá deberíamos ser un poco más restrictivos y estar en torno a los 650, 750 miligramos por dosis sin pasar los 3 gramos diarios. Y siempre, como digo, para tratamientos, si es de automedicación, para problemas menores con un comienzo y un fin determinados, con un tiempo mínimo de 7 días, por ejemplo, ¿no? Sería un tiempo razonable. Claro, Jesús, hablabas de cuánto tiempo se puede tomar un medicamento, un analgésico, pero seguro que te han llegado casos a tu consulta que te han dicho, o no sé si se confiesa, eso de que, bueno, me tomo un ibuprofeno al día. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso nos puede pasar factura? ¿O tenemos que hablar de periodos prolongados, tomando varias dosis al día? No deberíamos tomar un medicamento de manera prolongada sin una indicación clara y razonable. Un ibuprofeno al día es una dosis que no tiene mucho sentido, y tendríamos que ver cuál es la causa por la que esa persona toma ese medicamento. Si tiene un padecimiento osteoarticular que le produce dolor, una artrosis, quizá deberíamos valorar antes otro tipo de medicación no tan gastroerosiva, examinar el perfil de la persona. No es lo mismo una persona joven que una persona mayor, que un anciano. Su perfil de gastrolesividad, su perfil de riesgo cardiovascular, para quizá orientar un poquito mejor la prescripción, no tomar ibuprofeno de manera crónica. Jesús, te voy a trasladar una duda habitual. Por ejemplo, si a mí me duele la garganta, en muchas ocasiones le preguntamos a nuestro entorno, ¿qué me tengo que tomar porque me duele la garganta? ¿Un paracetamol o un ibuprofeno? Claro, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces pensamos que es todo lo mismo. Son medicamentos parecidos, tienen efectos similares, en el sentido de que son los dos analgésicos y son los dos antipiréticos, es decir, calman el dolor y bajan la fiebre. Quizá la diferencia fundamental es que el ibuprofeno tiene unas características más antiinflamatorias, es decir, baja el componente inflamatorio de un proceso, y el paracetamol no tiene esta eficacia tan marcada como antiinflamatorio. Por lo tanto, para dolores que tengan un componente más inflamatorio, como puede ser una faringitis, sí que posiblemente sea más indicado tomar un ibuprofeno que un paracetamol. Pero luego también existe, digamos, cómo tolera y cómo le sienta a cada uno un medicamento, porque una cosa son las normas generales, lo que nos dicen los grandes ensayos y los manuales médicos, y luego está, lógicamente, cómo le sienta y cómo cada uno le va a una determinada medicación. Entonces ahí pues también tendremos que respetar un poco las preferencias de los pacientes o un poco la historia farmacoterapéutica de ese paciente. Entiendo que en esto de la automedicación, paracetamol e ibuprofeno ha desplazado a un medicamento que fue rey durante muchos años, que era la famosa aspirina. Para todo te decía tu entorno, tómate una aspirina, ¿no? Claro, yo en la infancia era mi analgésico de referencia. Realmente estos son a veces cosas quizá un poco inexplicables en la medicina. Hubo la descripción de un síndrome que se llama el síndrome de Reye, que es un síndrome rarísimo, producido por la aspirina en casos extremadamente infrecuentes, y eso parece que precipitó un poco el abandono de la aspirina como medicamento de primera línea, como analgésico, como antigripal, como anticatarral, y fue sustituido por el ibuprofeno y el paracetamol. Pero realmente hoy podemos considerar que la aspirina es un medicamento que tampoco tiene un riesgo distinto al que puedan tener otros antiinflamatorios, y yo creo que sigue siendo un medicamento perfectamente utilizable y equiparable al ibuprofeno.
Jesús, ¿y nos debe decir algo sobre cómo está ahora mismo la sociedad, ya que en esta lista aparecen los antidepresivos, aparecen en el puesto número 8, los tranquilizantes aparecen en el 4. ¿Es demasiado que aparezcan este tipo de medicamentos para calmar nuestros nervios, situaciones de ansiedad, situaciones más graves, que aparezcan en puestos tan preferentes? Bueno, esto es un tema que llevamos debatiendo mucho, llevamos tratando de convencer y trasladar a la opinión que no deberíamos medicalizar en exceso las cuestiones de la vida misma. Quiere decir, evidentemente la crisis lleva consigo un mayor padecimiento en la vida, eso es evidente. Pero quiere decir, lo que no podemos tratar es de convertir los padeceres habituales de nuestra vida, los sufrimientos habituales en problemas médicos, ¿no? Los antidepresivos han demostrado su eficacia en la depresión mayor. Y esto es una enfermedad que tiene sus criterios diagnósticos, objetivos y más o menos medibles, ¿no? Con toda la subjetividad que tiene una enfermedad como esta, ¿no? Una enfermedad mental, que no tiene una prueba de imagen ni tiene una analítica detrás que la compruebe. Pero lo que no se ha demostrado es que los antidepresivos sirvan para las pequeñas tristezas o pequeños padecimientos de la vida real. Y quizás se ha producido una excesiva medicalización de los padeceres habituales de la vida, ¿no? Y sí que quizá esa intolerancia mayor a la tristeza, a la frustración, ha llevado muchas veces a los pacientes a reclamar la toma de antidepresivos y otros medicamentos para la ansiedad, que quizá yo entiendo que es excesivo. Lo que sucede es que, bueno, el exceso de consumo de medicamentos no tiene una causa única, ¿no? Siempre, cuando se hace esta pregunta, ¿a qué se debe que se consuman tantos medicamentos? A mí me gusta esta frase, que además es muy periodística, ¿no? De toda pregunta compleja tiene una respuesta fácil, sencilla, pero errónea, ¿no? Porque todo lo que pivota detrás del consumo de medicamentos es un tema demasiado complejo como para buscar una causa única. Pero sí que detrás de una de las múltiples causas está quizá el bajo umbral que tenemos para la tolerancia a pequeños disgustos, a pequeños inconvenientes de la vida, y que nosotros como médicos tratamos de inculcar y tratamos de no medicalizarla, pero a veces para esto también necesitaríamos tiempo, y a veces la premura, la falta de tiempo nos obliga a veces a recurrir a medicamentos y no a hacer una labor más de promoción y de tratar de explicar que los medicamentos no hay que banalizarlos, que no se puede tomar un medicamento porque uno está triste, ¿no? Hay que tomar un medicamento cuando uno tiene una depresión diagnosticada. Claro, Jesús, pero ¿somos los pacientes los que demandamos este tipo de medicamentos, antidepresivos, tranquilizantes, porque no tenemos tiempo, o se recetan porque quien no tiene tiempo es el sistema sanitario para darnos más terapia, para ofrecernos más terapia y menos pastillas? Como te decía, son un poco, es todo un ambiente, ¿no? Primero es el paciente, pues muchas veces oye que en su ambiente su hermano, su cuñado, su madre toma antidepresivos, parece que le han sentado bien, entonces primero ya se crean unas expectativas en torno a los medicamentos, que a veces son erróneas. Que decir, si una persona está tomando un antidepresivo porque está diagnosticada una depresión y le va bien, no quiere decir porque yo en este momento tenga un problema en mi vida que me ha causado un contratiempo y estoy fastidiado, esto no quiere decir que yo tenga una depresión y necesite un antidepresivo, pero me he creado ya una expectativa, entonces con esa expectativa la traslado a mi médico. El médico a veces no tiene tiempo para explicar esto que estoy trasladando yo, intentando explicar, y muchas veces entre la presión, la expectativa falsa además creada y esa falta de tiempo, pues nos lleva a veces a prescribir medicamentos un poco sin necesidad o en exceso, ¿no? Para entendernos, ¿no? Jesús, la última, que se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna dolencia estrella para la que pidamos medicamentos en atención primaria? ¿Cuál es la reina? No sé si son los dolores de cabeza, los dolores reumáticos. Pues fundamentalmente depende un poco de qué ámbito de atención primaria estemos hablando. Si estamos hablando de un ámbito como tengo yo, que es un grupo de personas muy mayores, envejecidas, con problemas sobre todo osteoarticulares, pues los analgésicos, los antiinflamatorios, los medicamentos para
dolores de los huesos en general son, digamos, la estrella, ¿no? Y luego pues está también todo el arsenal terapéutico, que eso sí que no nos los piden los pacientes, pero sí que dado el envejecimiento de la población, el sedentarismo, los malos hábitos de vida, están pues los temas, los medicamentos para la tensión, para el colesterol, para la diabetes. Esto sí que, bueno, están justo por detrás en el top 10 de la prescripción y del consumo de medicamentos. Jesús Sueiro, muchísimas gracias por haber estado hoy en Más que Contar y ayudarnos a resolver las dudas que teníamos sobre esta lista de los grandes medicamentos pues, que se recetan y se consumen en Galicia. Buenas noches, Jesús, gracias. Nada, a vosotros. Y ustedes, si están ahora mismo cenando, les pedimos que observen por un momento qué es lo que tienen en el plato o sobre la mesa, porque es posible que estén ingiriendo en grandes dosis la llamada droga del siglo XXI. Dicen los expertos que crea en nuestro cerebro una sensación de adicción similar a la del tabaco o el alcohol y que nos reconforta del mismo modo que después nos deja caer. Está en bebidas, bollería, pero también en productos como la leche o incluso las galletas saladas. En unos minutos les hablamos del poder tan denostado del azúcar.